Al mundo de la energía, yo creo que llegué hace muchos años, por ahí de mis 20, cuando me quise matar. Literal, atravesé un episodio de suicidio, de intento de suicidio que afortunadamente no funcionó. Hice mi primera ceremonia de visión y ahí es donde me cambia la vida, porque algo que yo siempre quise, pero no son de estas cosas que tú sabes que siempre quieres, pero como que no te las validas o las dejas como en la dimensión de sueño platónico. Pero yo siempre quise ser mamá, y cuando estoy ahí en mi visión era quiero ser mamá, y vi a mis hijos, vi a mi primer embarazo, vi muchas cosas. Seguía yo sin poder entender, pero ¿qué quiero yo? O sea, ¿para dónde estoy yendo? No sé, solo estaba sobreviviendo, pues. Y ahí empiezo yo con más claridad de, ok, no sé para dónde, pero si de todas formas no sabes nada, pues de perdida que se sienta que eres tú la que está dirigiendo tu vida. Bienvenidos a Luz en la Sombra, un camino a la serenidad. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad exclusiva de cada uno y no refleja la postura de Luz en la Sombra. Te invito a escuchar con mente abierta y formar tu propio criterio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este capítulo de Luz en la Sombra. El día de hoy tengo de invitada a una mujer muy especial. Ella nos acompaña desde su experiencia como mamá, como mujer, como emprendedora, como trabajadora, como todo. Entonces, quiero darle la bienvenida. Ella es Raquel, ¿verdad? Adrián Raquel. Adrián Raquel, es que me quedé con Adrián Raquel. Pues mira, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme a este espacio, tu lugar. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy controversial y muy amoroso a la vez también. ¿Cómo te sientes que estás aquí compartiendo con mucho amor tu experiencia? Feliz, expandida, nerviosa. Me impone un poco mostrarme, pero Aquí. pues, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? Cuéntame desde tu experiencia, Raquel, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo te has desarrollado en este mundo de las energías? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? Preséntate. La pregunta más difícil. ¿Quién soy hoy? Pues al mundo de la energía, yo creo que llegué hace muchos años, por ahí de mis 20, cuando me quise matar. Literal, atravesé un episodio de suicidio, de intento de suicidio que afortunadamente no funcionó. Pero ahí es cuando yo empiezo ya tenía unos poquitos meses que me había, ¿cómo se dice? Inscrito a un grupo de meditación. Ajá. Con una que fue mi maestra durante muchos años, y ya empezaba un poco a meditar, pero cero experiencia de nada. Sí. O sea, solo como que, esto es meditar y ya. Y ahí yo estaba atravesando una depresión muy fuerte, y cuando me intentó matar. ¿Qué estabas viviendo? Principalmente el tema del trabajo y el dinero. Era una cosa muy rara, porque yo ya empezaba mi vida independiente, ¿no? Yo me salgo de la casa de mis papás y me voy a vivir a Guadalajara a mis 21. Y durante los primeros meses todo fue muy divertido, ¿no? Pues estaba explorando mi independencia y estaba en la escuela y trabajando y me sentía muy chingona. Uh-huh. Hasta que me tronó el sistema, pues, o sea, prácticamente mi vida durante ese tiempo era solo, ya no iba a la escuela, o sea, ya me estaba pinteando muchas clases, porque ya no soportaba el cansancio que yo experimentaba. O sea, uh-huh. El hecho de tener, a mí mi energía me alcanzaba nada más para trabajar las 8 horas, y el resto del tiempo me la pasaba dormida y sufriendo, porque decía, esto es la vida. Uh-huh. O sea, ¿qué pedo? No entendía cómo, aparte, no sé, eso me causó mucho conflicto, no lo entendía, y era una crisis existencial bien fuerte, la verdad. Sí, simultáneamente había terminado una relación amorosa, y en ese momento yo era súper codependiente, y había volcado como toda mi vida hacia este muchacho, y me pegó mucho. Entonces fue como que una bomba de muchas cosas, pero
si le quiero poner o sea, una etiqueta real, era no saber cómo vivir en el mundo. No sabía qué, o sea, era como, yo podía percibir, es que soy tantas cosas y me gustan tantas cosas y soy muy buena en tantas cosas y lo único que tengo que hacer es ir a trabajar 8 horas en algo X. En aquel entonces ni me acuerdo que era mesera, creo. Y no es que esté mal, pues, pero era como, ¿esto qué? O No lo sea, disfrutabas. ¿esto qué? Era lo único y para ganar un dinero para poder pagar, para poder sobrevivir, porque no, o sea, por lo mismo que yo veía de estar trabajando con mucho esfuerzo, pues no quería trabajar tanto con mucho esfuerzo, entonces tampoco me retaba a mí misma a trabajos más remunerados, o sea, como que yo misma me conformé con mi mundito para nada más tener que trabajar lo mínimo, lo mínimo necesario, porque para ese momento en el que yo elegí, según yo, morirme, pues ya llevaba unos 3, 4 años viviendo sola. Entonces ya había explorado diferentes formas de trabajo, el medio tiempo, porque la escuela, el trabajo de tiempo completo, y creo que en ese entonces estaba trabajando nada más fines de semana. Pero, o sea, pues ¿cuánto te va a dar, no? Un trabajo de fin de semana. Bueno, pues yo con eso vivía, porque no estaba dispuesta a más. ¿Y nadie más te ayudaba, ni tus papás? Pues no, mis papás no tenían la capacidad para apoyarme. O sea, esa fue una decisión ya de mi vida adulta y funcionaba. O sea, yo estaba viviendo sola a gusto con mis roomies y era una vida divertida. Ahorita que la veo, digo, neta, sí la pasábamos bien, pero mi crisis existencial era muy fuerte. Era como, esto es toda la vida, vámonos a la chingada. Pues no, esto no. Y luego te digo, se junta que termino con este muchacho y se me rompe el mundo y me quise matar. ¿Cómo te quisiste matar? Me empastillé. Y pues cuando estoy ya en el hospital, pues me estaban dando un panorama feo, no sé si era real o los doctores me lo decían para asustarme y responsabilizarme de mis actos, pero pues se había dañado el hígado, ¿no? Y me decían que si no bajaban ciertos niveles de no sé qué cosa, el hígado estaba entrando en necrosis y eso solo es, o sea, a pesar de que el hígado tiene la capacidad de regenerarse por la nivel de toxicidad que estaba mostrando, si no bajaban, era candidata a trasplante. Pues, y es un pedón eso, el trasplante. El caso es que yo estaba ahí, era como, ahí, la verdad es que ahí yo me di cuenta que no me quería morir, definitivamente. Fue como, ay, perdón, Diosito, estuvo bueno mi berrinchito, mi travesura. Obviamente no quería hacer eso, pero ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Y pues recuerdo empezar a rezar muy fuerte. Ya no experimentaba miedo. La verdad es que yo tuve una seguridad absoluta. Yo voy a salir de aquí, pero eso no quita que las cosas concretas no estaban mostrando precisamente eso de momento. El caso es que de un día para otro bajan radicalmente los niveles que tenían que bajar, que hasta el doctor se sorprende como de, pero pues no era el panorama esperado, era mal. Y ya pues nada, que bajaron, me dieron de alta. Y pues sí, estuve viviendo un buen tiempo comiendo vegano, sin químicos, un montón de cosas por el cuidado, sin alcohol, etcétera, por el cuidado de la recuperación del hígado. Pero me dijo el doctor, vas a tener una vida normal como si nada hubiera pasado. Ok. Cuando yo salgo de ahí, me entero que el grupo de meditación con mi maestra había convocado a un montón de reikistas para que me enviaran reiki casualmente el día previo a que yo sane. Entonces, cuando yo salgo de ahí, a pesar de yo no tener como experiencia en sí había recibido ya sesiones de Reiki y eso, pero no lo entendía, pues no reconocía. Pero cuando empiezo a ver, órale, ¿será que esto me habrá curado? Pues quién sabe, ¿no? Qué casualidad, pero ahí se plantó una semillita en mí de que funciona. De que no solo es medicinas y lo que te dicen, pues, el doctor, sino pues algo más que... también somos energía. Entonces ya pues a partir de ahí yo empiezo un camino
Pues no, todavía no de manera profesional, solo era una practicante ¿De Reiki? No, de meditación y de Tantra. La maestra con la que yo iba en ese momento era de Tantra, que de hecho fue mi primera formación durante muchos años, pero nunca nunca como de manera profesional, sino como de manera de practicante. Y durante muchos años ese fue mi práctica espiritual, que me permitió sanar un montón de cosas, me permitió cambiar mi vida en muchos aspectos. Y el tema del dinero principalmente se empezó a aligerar. Todavía no había mucho, todavía yo estaba eligiendo chiquito, pero ya no era una cosa de me quiero morir por existir. Sí, o sea, ya había cambiado. Pasan los años, llego aquí me regreso a Culiacán porque todo eso sucede en Guadalajara. Me regreso aquí a Culiacán y aquí me atrapa el temazcal. Una de mis amigas con las que estaba cercana en ese momento me lleva para allá y ahí me quedo. Y muy pronto empiezo a caminar correctamente como se debe caminar en la tradición o como me han enseñado que se camina, ¿no? Empecé a hacer mi ceremonia, hice mi primera ceremonia de visión y ahí es donde me cambia la vida porque algo que yo siempre quise, pero no son de estas cosas que tú sabes que siempre quieres, pero como que no te las validas o las dejas como en la dimensión de sueño platónico o una cosa así, pero yo siempre quise ser mamá. O sea, yo me acuerdo que de niña era como que, ¿qué quieres ser de grande, mamá? Hasta que en un punto yo me di cuenta que eso era ridículo para los demás. Y, quiero ser arquitecta. Pero yo quería ser mamá, ese era era mi sueño desde muy chiquita, pues era con lo que yo fantaseaba, con lo que soñaba despierta, mi esposo, mis hijos, ¿no? Tu hogar, tu familia. Pero sí llegó un punto en esos años oscuros, principalmente donde yo cancelé, no el deseo, sino la validación de mi deseo. O sea, yo no quiero eso porque debo querer ser arquitecta, debo querer ser profesionista, debo querer hacer cualquier cosa y ser mamá. Ay, qué ridícula. O hay que... ¿Qué era éxito para ti en ese tiempo? Nada, yo estaba confundidísima. Yo no entendía nada, solo estaba siguiendo lo que se supone debes de querer. No, pero claridad. Yo no tenía claridad estaba solo en automático haciendo lo que se supone que debes de hacer. Mi sueño, mi éxito era que yo quería ser mamá y no estaba pasando. No tenía novio, no tenía... ¿Qué edad tenías ahí? Ahí ya andaba en los 26. ¿Y no sentías que se te estaba yendo el tiempo? Sí, claro que sí, porque aparte en mi idealización, ¿no? Y culturalmente, pues es como ya, ¿no? Y para mí, en mi idealización era bueno, es que primero el novio, luego te casas, luego los hijos. Y era como, no, pues me faltan como 5 o 10 años y no veo por dónde, ¿no? Porque también para ese momento específico de mi vida, yo estaba muy decepcionada de las relaciones amorosas. Claro, ¿verdad? O sea, ¿viviste una relación tóxica? Sí, previo. De hecho, yo creo muy que tóxica. Más que tóxica, porque no es, sí lo era, ¿no? Pero más que tóxica, era una relación donde a mí no se me estaba dando mi lugar. Es más, nunca quiso ser mi novio. O sea, para empezar. Pero mi comportamiento sí era de novia, ¿no? Y de proyección y de frustración, porque claro, al final yo me fui porque de alguna manera ese amor propio siempre estuvo presente. Sí, o sea, pero siempre estuvo presente. Siempre me iba de los lugares que no era, pero pasaba mucho tiempo y mucho dolor. Hoy lo veo innecesario, comprobando que me valgo para que me quieras. O sea, soy suficiente. ¿Por qué no me quieres? O sea, y con él así era. Entonces, de hecho, cuando yo me vengo a Culiacán de regreso, estaba atravesando esa separación y fue un poco no fue lo que hizo que yo me viniera, pero sí era como, sería divertido irnos también, ¿no? Ver qué más hay, ver qué más es posible. Y entonces cuando yo llego a Culiacán y estoy viviendo todo ese proceso del temazcal y todo eso, yo estaba en plan, voy a estar sola, porque no me había dado cuenta que tenía desde los 14 años sin estar sola, siempre con un novio.
siempre con un novio. Entonces, ahí yo llegué, desde 20, los 14. Sí, güey. No lo hagan, muchachos. A los 26 te digo que empiezo ese quiebre. Para mí fue bien claro, tengo que estar sola. No cedas a tus impulsos de ningún tipo, ni a tu carencia, ni a tu calentura. Sola. Sí. Y con esa actitud yo llegué. Entonces, cuando llego a para ahí pues yo tengo mi primera ceremonia de visión. ¿Te fue con alguna medicina? No, es la ceremonia de visión de la montaña, que es una ceremonia tradicional donde pasas 4 días en la montaña sola, sin comida y sin agua. Ok. Entonces... Es un encuentro muy profundo contigo mismo. Sí. Se supone que la ceremonia en sí es para encontrar la visión de tu vida. Ajá. Yo creo que sí la encontré, porque ahorita que te platiqué, ahí empieza el verdadero cambio. Ahí fue como... ¿Qué quiero? ¿Qué pedo? Sí, porque cuando ya estoy yo en mi ceremonia, ruda, obvio, pues no manches, nunca había vivido nada parecido. Pero fue bien claro que yo quería ser mamá. O sea, traías una energía masculina bien fuerte y llegas acá con una... Yo creo que no sabía ni qué energía tenía, güey. O sea, de verdad estaba perdida, confundida. Sí. Energía masculina no creo, porque algo de lo que yo había trabajado durante muchos años era precisamente mi energía femenina. Okay. Y la sanación de mi energía femenina a través del tantra y eso. Cierto. Entonces, creo que no. Ya no estaba en mi masculino, pero sí estaba todavía en carencia, en supervivencia, en miedo a la vida, porque nada de lo que yo quería estaba pasando, porque no sabía para dónde iba, perdida o confundida, no sé en qué cajita ponerlo, ¿no? Pero masculina, no. Ya había entendido pues muchas más cosas en ese momento. Y cuando estoy ahí en mi visión, lo que yo pedí o que se me mostró, porque a veces ya no distingues si es tu petición o que estás percibiendo una visión, era, quiero ser mamá. Y vi a mis hijos, vi en mi primer embarazo, vi muchas cosas, pero era lo mismo. ¿Y para cuándo? Ajá. ¿No? Era como, tú me estás diciendo que esto va a pasar ya, pero mi lógica me dice, pero no, o sea, lo que está pasando no está como para que eso pase, ¿en qué momento? Tanto fue así que yo, para este entonces, yo ya había conocido a quien actualmente es mi esposo. Okay. Pero como yo estaba en este modo de no hombres, no quise estar con él, pues, a pesar de que fue muy intenso también nuestro encuentro. O sea, era obvio que íbamos a estar juntos, pero yo estaba, no, yo tengo que estar sola. Y necesitaba esa soledad para poder aclararme. Entonces, acá en mi montaña, yo digo, pues le voy a decir que sí somos papás. ¿Poco? Porque yo quería ya iniciar ese proceso. Sí. Dije, ya, si no hay esposo y si ya no hay vida perfecta, no me importa, quiero ser mamá, ya mi cuerpo, yo creo que hasta la biología te grita un poco, ¿no? Quiero ser mamá. Bueno, con esa conciencia bajo yo de mi ceremonia, al mes estoy embarazada. Júralo. Al mes estoy embarazada y eso rompe muchas de mis estructuras mentales y de lo posible y de lo imposible o sea, mira como, ¿qué pedo? Pero estabas ya en una relación de novia con... No. Okay. No, pero sí. O sea, fue como vamos a intentarlo un poquito, pero acuérdate que yo estoy en esta situación donde no sé qué y bueno, embarazo. ¿Qué edad tenías? 27. Ya 27. Okay. Y la verdad fue una noticia bien hermosa, o sea, porque también era el impacto de por qué está pasando lo que yo vi que iba a pasar. Sí. Si fuera de total lógica, pues sí, fue muy bonito y pues inicio el camino de la maternidad. No estoy con mi esposo de manera formal. De hecho, no estábamos juntos, simplemente estaba
el bebé ahí en proceso. ¿Y cómo fue tu familia? ¿Cómo lo tomó? Pues bien, la verdad es que mi mami se la rifa. Siempre la he retado mucho conmigo, pero ella ha sabido hacer espacio para recibirme. Entonces, claro que se preocupó, claro que intentó un poquito como, ay, pero ¿por qué no te juntas? ¿Por qué no? Y caía a momentos yo y así hasta que, pero pues no sé si las hormonas, la conciencia, el gran espíritu me hacían mantenerme en no, sola. Okay. Y no fue todo miel sobre hojuelas, ¿no? Hubo mucho, está rudo vivirlo, porque sí lo viví sola, pues. Sí lo viví sin él, más, y aparte por la expectativa que yo tenía de que ese momento lo iba a vivir con el amor de mi vida, como en las películas, y no estaba pasando. Okay. Aún así era bello, porque era un sueño hecho realidad. Y con todo este contexto de ver de que para mí eso era magia pura, pues. Muy, muy impactante. Entonces lo viví muy chingón. O sea, a pesar de estas dificultades, yo me sentía completamente realizada. Y todo esto que te decía al principio de no saber qué quería, ya no existía, ya sabía qué quería. Esto quería, era esto quería, esto que está pasando, esta panza, no me importa la imperfección, no me importaba la perfección. De hecho, cuando nace mi hija, yo me quedo como 6 meses en una euforia. O sea, estoy viviendo los primeros meses así, bien hermoso, bien hermoso. O sea, yo me la pasaba feliz, libre, le cantaba, pura risa. O sea, estaba enamorada de la vida durante muchos meses, que también, ¿no? Producto de las hormonas del parto. O sea, son como muchas cosas ahí, pero principalmente, pues, la elección y a veces la chiripa, ¿no? O sea, porque para mí eso era un sueño hecho realidad y ahí con eso me quedé, que estaba todo muy bello. ¿Tienes a tu niña y te juntas con él? Sí, a los meses, como a los, no sé, 6 meses. Ya nos juntamos, estamos juntos. Ahora sí empiezo a vivir el sueño, ¿no? Pues todo muy bonito, nos vamos a vivir juntos, atravesamos una etapa de mucha abundancia. ¿En qué trabajabas en ese tiempo? Nada. Ahí me metí completamente al rol de la mamá, esposa, ama de casa mantenida, y lo disfruté un montón. Lo disfruté mucho hasta que lo dejé de disfrutar. Me embarazo de mi segundo hijo, que también es una elección. O sea, yo me acuerdo haber tenido estas pláticas con mi esposo porque ya era un acuerdo de que queríamos 4. Queremos 4, ¿verdad? No, pues que sí, los queremos seguiditos, ¿verdad? No, pues que sí. Entonces, cuando Minerva ya tenía como 1 año, menos del año, yo sentí, es más, de hecho se me empezó a mostrar mi hijo. En forma de símbolos, en forma de o sea, pura energía. Todavía no me sentía tan buena para leer lo que estaba pasando, pero sí era muy claro como un llamado de mami, ya quiero llegar. Sí. Y me permití escucharlo, pues me permití recibir eso que mi hijo en otra dimensión, según yo, me pedía. Y ya, ¿no? ¿Qué onda, amor? Yo siento que ya es momento. Entonces, un tiempito ahí en el que nos hacíamos a la idea, en el que hay güey y otro, porque aparte mi hija súper hiperactiva y súper demandante. ¿Cuántos años es una niña lleva? de alta demanda, 1 año y medio. Es una niña de alta demanda que no para, o sea, una cosa que como no tenía referencias de cómo debe de ser, pues no juzgaba, solo era como, ok, está difícil, ¿no? Porque Minerva no dormía, o sea, una cosa muy divertida con ella. Y bueno, el caso es que llegamos al acuerdo. ¿Qué tal? ¿Ya? ¿El que sigue? Sí. Ese día nos embarazamos. Júralo. Así, te lo juro, así. Y todo esto, te digo, desafiaba mi propia lógica de pues que no se supone que lo intentas muchas veces ahí.
Entonces, para mí todo eso me mostraba la certeza, pues la sincronía, o sea, lo que era real, eso que yo escuchaba, eso, y que así se puede vivir, ¿no? Entonces, bueno, ya pasa el embarazo. Cuando él nace, la verdad, yo sí entro otra vez en una crisis. Empiezo yo creo que tuve depresión postparto. No lo atendí como tal porque pues ya tenía otras herramientas, otra forma de ver las cosas y pues porque no sé, a veces uno no se da cuenta que se tiene que ayudar a uno mismo y no lo atiendo como tal, pero estoy bastante... ¿Cómo es una depresión postparto? Pues hay muchas formas, pues cada quien lo va a experimentar como cada quien lo experimente, pero sí pasa que... ¿Tú cómo lo estabas viviendo? Yo lo estaba viviendo como... Me sentía como histérica todo el tiempo, desbordada, que sí una parte es normal porque la maternidad te va a desbordar, ¿no? Estar teniendo que cuidar a un niño durante 24 horas, 7 días, o sea, no hay descanso ni un minuto, porque si no se te muere, pues sí, tal cual. Entonces, tener eso, claro que te satura, pues. Y no había estado haciendo yo nada consciente como para desahogar eso. Solo era una olla de presión que no sabía qué estaba pasando, que no encontraba su lugar. Me sentía como una leona encerrada. De hecho, esas palabras usaba. Cuando lograba tener conciencia, le decía a mi esposo, es que me siento como una leona. Y sí, claro, hacíamos ciertas cosas para liberarme un poco de mi, claro, o sea, sí tenía vida social, pero de todas formas estás cuidando a un niño, dos niños, 24/7, no. Y por la maternidad que yo estaba eligiendo, lactancia, ¿cómo se dice? Pura lactancia, pues, lactancia materna, pues con más razón, no, eso no lo puede hacer otra persona, lo tienes que hacer tú. No le dabas comida, nada. Bueno, pero de bebés, pues nunca tomaron bibi, pura chichi. Entonces, eso es una demanda extra. Y los dos, güey, yo dormía con los dos niños pegados en la chichi durante 4 meses. Duré dormir, me tronó, me puse loca. Y me entraban unas cosas como que también tienen su nombre, ¿no? Que le llaman agitación por amamantamiento, porque claro que yo me informaba, era como, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? No, San Google, dime qué onda. Y entendía, pero entender lo que te está pasando no hace que sea más sencillo, es otro proceso el que hay que vivir. Y yo ahí no tenía herramientas todavía para gestionarlo y estaba siendo muy rudo, o sea, me sentía loca. Me sentía loca, para ti, nada. Y sí, hacíamos espacios de 1 hora, pero 1 hora no me servía para nada. No me servía nomás para ver el techo un ratito. Pero con pendientes. Todavía no escuchaba mi voz de mí misma, todavía no, solo era, ok, ahorita que se acabe esto, tienes que volver a ir para allá, a lavar los pañales, y no, o sea, porque aparte quise usar pañales de tela, si no era suficiente. La estaba sufriendo. Sí la estaba sufriendo. Quieres llevar una maternidad muy consciente, pero a la vez te estabas perdiendo a ti. Sí, y no estaba reconociendo el montón de cosas que se tienen que gestionar para que una maternidad como yo la quería vivir pudiera funcionar. ¿Qué estabas pasando por alto? A mí. O sea, yo no estaba existiendo. Yo estaba siendo mamá y eso me hacía sentir muy, muy bien por todo lo que te he estado diciendo. Era mi sueño hecho realidad. O sea, claro que lo estaba disfrutando, pero no solo eso estaba pasando, pues también estaba pasando que yo estaba saturada, desbordada, sobreestimulada. De hecho, ahí es cuando yo donde también caigo más en cuenta o donde se me evidencian más pues mis neurodivergencias, pues mi forma de funcionar distinto era como a lo mejor otra mamá lo iba a resistir más fácilmente, pero para mí no estaba siendo sencillo. Y eso es el regalo también que yo he recibido de la maternidad, porque me sacó de mí, pero me mostró
me mostró a mí, me mostró quién no estaba haciendo y a través de un dolor muy feo, de una incomodidad, de sufrir, estaba sufriendo. Aún así, viene mi tercer bebé con la misma conciencia. Mi amor, yo creo que ya es hora, vamos a platicarlo, nos animamos, sentimos que las condiciones están como que adecuadas. Arre, ese día viene bebé en camino, ¿no? Ahí ya empieza a cambiar la situación. Yo creo que también mi esposo se asusta un poco, sus propios procesos personales y empezamos a tener una crisis de abundancia, ¿no? Empezamos a dejar de fluir el dinero y pues que también hemos sido muy adaptables, entonces tampoco era un sufrimiento, pero se estaban mostrando otras cosas y pues la estrategia que decidimos que era buena idea era irnos a vivir con su mamá. Vamos a dejar la casa porque la renta estaba siendo muy pesada, sí, muy bonita la casa y lo que sea, pero estaba siendo un problema más que un regalo. Nos fuimos a vivir. Y yo te digo, ahí en ese momento yo todavía estaba yo no hago nada. Bueno, o sea, la casa. Para esto ya habíamos tenido, ¿cierto? O sea, yo ahí ya me estaba dando cuenta se supone que esto es lo que debo de hacer. Se supone que debo mantener la casa limpia, se supone que debo hacer 3 comidas al día. Me caga. No quiero hacer esto. Otra crisis. No quiero. ¿No? Entonces todo eso estaba pasando ahí y no lo estaba canalizando para ningún lado, ¿no? Solo así frustración acumulada y ya nos vamos a la casa de mi suegra. ¿Cómo fue vivir con tu suegra? Bien, agradable. La verdad es que o sea, tiene sus complejidades, obvio, pero la verdad muy respetuosa a ella, muy respetuosos nosotros, no. Y aparte estábamos la casa es de 2 pisos y estábamos en una habitación como muy grande que parecía nuestra microdepa ahí y mi suegra casi no estaba, entonces era no sé, estaba bien. Todo bien. No, más bien ahí lo que se me empezaba a mostrar era yo no quiero esto. Gracias, no me falta el techo, no me falta la comida, no me falta nada, pero yo no quiero esto. Eso era el mensaje que más estaba presente y también o sea, todo ese embarazo, o sea, aparte de esta histeria que no se iba todavía o que ya se había desahogado un poco porque, pues sí, haber hecho el cambio, pues también yo ya sabía que mi esposo no tenía una presión económica tal cual y eso me daba relajación a mí también, porque claro que una de esas tantas cosas era yo también podría estar haciendo algo, yo también podría estar ayudando, pero no puedo, tengo 2 bebés pegados en las chichis, no puedo, no puedo, literal, ¿no? Yo creía que no podía. Entonces ya cuando llega mi niño, fue también muy bello porque pues él nace en mi casa. Bueno, él nace ahí en la casa de mi suegra. Y es otra experiencia trascendental, ¿no? Haber recibido a mi niño ahí en su casa mientras mi esposo tocaba el tambor. O sea, una cosa... ¡Ay, qué hermoso! Muy hermosa. Pero todo ese embarazo yo sufría porque decía, ¿cómo voy a cuidar a los 3? O sea, solo tengo 2 chichis. Solo tengo 2 manos. Y los 2 niños son niños salvajes. O sea, ¿cómo voy a ir a corretear a aquel mientras yo tengo a uno agarrado aquí y al otro aquí? ¿Cómo le voy a hacer? O sea, no me cerraba, pero sí me asustaba. Y hasta era necesario esto. Realmente quería esto. O sea, claro que me atravesaban esos pensamientos. Al final siempre era, no, sí quiero, ¿no? Sí quiero y desde el corazón era, claro que quiero, pero ¿cómo? O sea, desde mi humanidad, ¿cómo lo voy a gestionar? No, me falta otra mano, no puede salirme otra mano, no puede salirme otra chichi. Eso era lo que yo soñaba y sabía que no iba a pasar, pero era como hasta que... Pero ¿cómo recibías el apoyo de tu esposo en ese momento? ¿Cómo te apoyaba con bien hermoso él. Pues la verdad es que él siempre tuvo muy claro su rol. También fue desde su elección, ¿no? Porque yo creo que también muchos adoptamos estos roles en automático. Yo fui al principio yo me compré el rol de la mujer esposa que limpia la casa porque así es y así tiene que ser.
Y eso no necesariamente es consciente, ¿no? Hoy es consciente, pero hoy yo ya no limpio la casa al 100%, ¿no? O sea, cambios que hemos hecho para que funcione. Y él siempre estuvo dispuesto a esos cambios, pues. Él siempre estuvo dispuesto a escucharme y decirle, ¿qué necesitas? Amor, ya sé que se supone que yo debería estar haciendo esto, pero me caga, no puedo, me está quitando la paz, no solo me está quitando la paz, estoy loca por eso, ya, o sea, no quiero eso. Y él siempre estuvo dispuesto a buscar formas pues no de remediar, de cambiar. O sea, esto no funciona, vamos a hacer lo otro. Él también es súper práctico, entonces, si no funciona next. Si no funciona esto, next. Entonces, pues eso para mí ha sido un lugar, él pues ha sido un lugar seguro para mí donde yo me he podido explayar para encontrarme, pues porque a pesar de que yo pasaba mucho tiempo histérica o incluso distante porque me alcanzaba nomás para que no se me murieran mis hijos. A veces no me alcanzaba ni para que ellos estuvieran felices, ni para que yo estuviera feliz. Me alcanzaba, estamos todos vivos, chingón, vamos. O sea, así un día a la vez. Sí. Eso es lo que a mí me estaba causando mucho pedo, pues. Porque era como, pero yo también quiero estar con mi esposo, pero yo también quiero sentirme a mí, o sea, no puedo hacer, no es que no pueda, ahí es donde digo cosas de las que he logrado cambiar, el creer que no se puede, sí se puede, pero no me alcanzaba para ver el cómo, ¿no? Y cuando nace mi niño, en el parto, yo tengo una visión muy hermosa. Estoy con este miedo, ¿no? Mi rezo principal era, díganme cómo le voy a hacer, muéstrenme cómo, porque si yo ya estoy agotada, ¿cómo le voy a hacer con otro? Si yo ya estoy histérica, yo solo veía desde mi lógica, esto va a empeorar y yo tengo que estar más fuerte y no lo estoy. No, eso era lo que yo creía desde mi mente lógica. Y cuando estoy en mi parto y tengo esta visión, haz de cuenta que veo que estoy en el medio de un montón de personas y son mis ancestros. Y todos mis ancestros, claro, no les veo la cara, ¿no? O sea, es una infinidad de gente. Me dicen, deja el berrinche de que estás cansada. Wow. Deja el berrinche de que estás cansada y vas a poder hacer todo lo que tú dices que no puedes hacer. Pero ¿cómo si estoy cansada? Si no duermo, claro que debo estar cansada. Pero así fue bien contundente el mensaje. Deja el berrinche de que estás cansada. ¿Y cómo no dejar el berrinche? Pues así nomás me dijeron. Y tú puedes me mostraron que no estaba sola. Eso fue muy, muy impactante, pues porque era ver a todas las mujeres que habían podido. O sea, vengo de una familia mi bisabuela tuvo 16 hijos. 16 hijos. Sus respectivas hijas tuvieron 5 o 6 hijos, ¿no? Mi mamá solo tuvo 2. Algo interesante debe de haber ahí si lo analizamos también, ¿no? Pero vengo de una familia, pues, de mujeres que tuvieron la capacidad de criar muchos hijos. Una pausa quiero hacer aquí. ¿Cómo fue o sea, cómo te maternó tu mamá a ti? O sea, ¿fue igual a como tú lo estabas haciendo o era una idea que tú decías, yo no quiero repetir este patrón? Lo que yo noté con mi mami es que mi mami siempre fue un espacio para que yo fuera yo. Eso sí se lo voy a reconocer. A pesar de que yo siempre fui muy irreverente, muy rebelde para sus estándares, aún así mi mamá no me sometió. Mi mamá no me sometió. Su forma fue ella expandirse. Yo creo que ni siquiera ella sabía lo que estaba haciendo, pero si ella se expandía y le alcanzaba para su hija, ¿no? Pero sí esperaba, sí tenía muchas expectativas ella de mí. Quería que yo fuera de cierta forma, o le molestaba que yo no fuera la princesita, cosas así, que realmente, ya que hoy en el presente lo platicamos,
ni era tan importante, pero eran sus conflictos también, lo que ella no había logrado en su momento sanar, pues yo se lo estaba mostrando porque así es el rollo, ¿no? Entonces mi mami casi no pasó tiempo conmigo, o sea, sí, mi mamá también era una mamá presente, es que ahí está interesante, porque claro, ella estaba en la casa, no trabajaba y me cuidaba, pero muchas de sus estrategias, pero no estaba presente, conectada conmigo. Yo no tengo recuerdos jugando con mi mamá, sí tengo recuerdos platicando con ella, sí tengo recuerdos consolándome, o sea, yo nunca me sentí sola de mamá, pero a la vez sí, porque no se satisfacía esta necesidad de conexión, de sentirme aprobada por mi mamá, de que ella jugara y me modelara el mundo. O sea, la verdad es que yo me modelé el mundo sola, a trancazos, pues viviendo en el mundo, que qué bueno que me aventó al mundo también, pero ella no se daba, sí se daba cuenta. Yo fui una niña que creció en el psicólogo, por ejemplo, porque ella decía, bueno, mi hija es diferente, pero no sé qué hacer con ella. Entonces sí me atendía, ¿no? Pero no me daba, o sea, yo lo que quería era mamá y punto. Y no, eso no estuvo. Aún así, pues sí, mi mamá nunca me decía mentiras, siempre hubo respeto, siempre hubo ternura, ¿no? Apapacho. Entonces creo que sí tuve una buena referencia también claro, si le queremos encontrar el negrito en el arroz, pues hay un montón. Sí, pero así a grandes rasgos, creo que sí fue un buen ejemplo. Igual mi abuela, ¿no? Mi abuela era más dura, pero también estuvo con ellas. O sea, sacó la chamba, también tuvo que sacar la chamba sola y, o sea, así. Pero no fue tan traumática mi experiencia con mamá. Lo que yo experimentaba más con mi mamá era como si ella funcionara como una barrera que yo tenía que... que yo creo que así es. Yo creo que sí es un poco nuestro rol. También por eso es bien pesado, pues, porque uno quisiera controlar a los hijos y no se trata de eso. Se trata de ponerle el límite de hacia dónde no. Pero a veces esos límites que les ponemos no son necesarios, son control. Son cosas con las que quieres controlar a tu hijo, por eso tienes que hacer tu chamba bueno, si te interesa, ¿no? Pero a mí me interesaba, por eso le profundicé y le he profundizado mucho a ese tema. Pero sí, yo creo que tuve más pedos con la ausencia de papá que con la ausencia de mi mamá. Hasta la fecha mi mami es mi lugar seguro y todavía, mamá, ayúdame, ¿no? Y ahí está, o sea, ahorita mi mami también ya da barras y todo el show, por ejemplo. Ha sido un camino muy bonito con ella. Entonces cuando nace, eso es lo que yo veo, ¿no? Deja el berrinche. Deja el berrinche. Nace mi bebé y le hice caso a eso que yo vi. ¿Cómo? Solo hazlo. Solo hazlo. Eso fue lo que yo pude hacer. Solo lo hice. Y me sorprendí porque el cansancio ya no estaba, pues. Claro. Sí, claro, métele también que hubo un parto y eso genera ciertas hormonas que te dan un subidón de energía que se ocupa para los primeros días porque no vas a dormir, porque el niño no duerme, o sí duerme, pero no de una forma normal, ¿no? Traen los horarios volteados, muchas cosas. El caso es que tú tienes que estar ahí viendo el niño. Por eso elegí yo, era el niño. No dormía, pero ya no tenía... No, ya no estaba loquita de cansancio, pues, porque yo sentía de verdad el cuerpo pesado, o sea, un agotamiento físico muy real. Y después del parto eso ya no existió. Entonces, ahí se sigue como verificando que todo esto que no está en lo tangible existe, exacto, porque pues para mí era súper real, súper real. Entonces, pues ya tengo a mi niño, empiezo un primer mes, segundo mes, y ahí es cuando ahí yo ya estoy en una búsqueda ya un poco, era como que ya me siento más estable, todavía estaba histeriquita, todavía gritaba más de lo que me gustaba gritar, porque pues yo también, sí, un poco un modelo idealizado y romantizado de cómo ser la mamá perfecta y no me salía, no me salía a gritar.
Sí. Y ¿Y todavía le dabas pecho a los otros tres? A los tres. Todavía era una experiencia físicamente hablando muy demandante, Sí. ¿no? Todavía se requería una presencia casi absoluta. Mis tiempos libres requerían de mucha logística y prácticamente no iba a ningún lado sin el más pequeño porque pues no se podía. El niño que tomaba chichi cada 2 horas, ¿no? Mi vida social era más de gente que me iba a visitar, ir al temazcal. Ese sí, la verdad que fue siempre fue mi salvación porque iba 2, 3 veces a la semana a ver a mi gente, ¿no? En el temazcal y un encuentro contigo. Sí, y ahí había cierta socialización que me relajaba, pero era lo único y suficiente en ese momento, ¿no? Pero yo todavía no estaba haciendo más nada más que sobrevivir a como podía en esa experiencia que estaba siendo tan ruda, porque lo estaba haciendo. Y ya a los que yo ya empiezo a ver más horizontes, como ok, ya me gusta, pero yo no quiero estar aquí. Volvemos a lo de la casa de mi suegra, es como yo no quiero estar aquí. Y el dinero no se está mostrando para mi esposito, ¿no? Y sí, yo no me voy a echar la carga, pero claro que surgía, yo nos voy a sacar de aquí. Pero ¿cómo? ¿No? Y la escena con 2 plebes en la chichi, o sea, 3. Era 3, pero solo tengo 2 chichis. Ahí me empecé a consumir todo lo que encontré de Access. O sea, haz de cuenta que ahí yo ya sabía de la existencia de las barras, pero lejos. No conocía a nadie en Culiacán que hiciera barras, no sabía nada. Solo la conocía indirectamente por otras conocidas en otras ciudades que daban Para esto yo ya tenía cierta red de contactos del mundo holístico, porque trabajé mucho tiempo con una maestra, por mi práctica en sí, ¿no? Ya tenía un círculo social holístico que también pues alimentaba un poco de manera indirecta toda mi forma de pensar y de no casarme con mis limitaciones del momento. Y pues decían que escuchaban, ¿no? A mis conocidas o porque subían un flyer o lo que sea y era como me llamaba así de yo creo que ahí hay algo para mí, yo quiero eso. ¿Pero qué es? No sabía qué era, ¿no? Veía que una conocida publicaba una clase de barras y la otra que agenda tu sesión y yo, pero pues, ¿qué es eso? No sé. Entonces empecé a consumir en YouTube lo que encontraba de barras y me empecé a dar cuenta que no solo era una técnica, sino que era como todo un sistema con un montón de herramientas, básicamente una filosofía, una forma de ver la vida, ¿no? Y empecé a consumir algún que otro facilitador y cambié un montón solo con las herramientas que veía en YouTube, pero todavía no me atrevía a acceder a una clase de barras porque yo no tenía dinero. ¿Y de dónde iba a sacar 500 pesos para no, mi mundo así chiquito, mi esposo no tiene dinero y y estoy en la casa de mi suegra? ¿Cómo voy a gastar 500 pesos en algo que ni sé qué es? Y si me quedo nomás sin dinero, o sea, todo ese rollo. Hasta que escucho que una facilitadora dice, ay, es que cómo hacen drama con ese tema del dinero, ¿no? Hacemos, no era un juicio, era una realidad. O sea, ¿por qué se están contando el cuento de que no pueden tomar una sesión de barras? Si no tienen dinero, hagan cualquier cosa, pidan una regalada, truequeen, lo que sea. Y fue como, ay, pues sí. Yo tenía ahí para ese entonces ya tenía mi emprendimiento de productos vegetarianos. Y dije, pues, sí tengo dinero. Sí. No tengo moneda, pero sí tengo algo que tiene un valor, pero nunca yo había considerado posible eso. No le habías puesto tu valor. No, ni mucho menos el trueque en sí, pues todavía era como, sí, pues no reconocer el valor de las cosas diferentes, ¿no? Todavía querer hacer las cosas desde la manera común, o la que debe de ser, la adecuada. La del sistema. Y pues total que ahí me empodero
busco a cualquier, no, una fácil, así puse, no me acuerdo en qué grupo, oigan, ¿quién da barras? Me contestaron unas cuantas, contacto a una, le digo que si acepta trueque, me dice, claro que sí. Y yo, ay, no, el dramonón que traía. Voy a mi sesión de barras con mi niño aquí, porque yo lo traía aquí en el fular amarrado todo el tiempo. Con él tomo mi sesión de barras y salgo, no supe qué pasó, pero me acuerdo que todo el día anduve así. No pensaba, no estaba histérica. No tenías miedo, no había control. Me llegué, me senté en el sillón. Así, por horas, todo el día. Y yo así de, ¿qué es esto? O sea, no dimensionaba todo lo que estaba pasando, solo era muy raro, porque si yo venía de estar saturada y de yo creer, porque tengo una mente muy según yo, ahorita ya no, ya cambió eso, pero yo tenía una mente muy activa que yo creía que era normal, porque tengo un cerebro con altas capacidades que no puede dejar de pensar, porque eso dicen los libros, ¿no? Sí. No puedes dejar de pensar. Entonces yo estaba bien casada con eso y mi mente siempre estaba no solo con pensamientos malos, simplemente información, un montón de cosas pasando en mi cabeza todo el tiempo, más aparte mi realidad tangible, mis hijos, la demanda, o sea, y eso, silencio. No había una voz en mi cabeza diciendo absolutamente nada, más que mi voz diciendo, ¿qué es esto? Sí. Esa era yo. Y no me había escuchado en años. No podía por todo. Pues se me hizo muy fuerte eso, ¿no? Se me hizo muy impactante, porque como nunca en mi vida había estado sin pensar. Nunca en mi vida, ni de niña, ni de que yo recuerde de 3, 4 años que me alcanza mi memoria, ya estaba con esta modalidad de, oh, ¿qué es esto? Ah, mira, chiqui, 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 oh, esto es azul, chiqui, 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 leyendo absolutamente, o sea, taca, 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 taca. Y ahí era como, no hay nada. ¿Qué pedo? No hay preguntas, no hay nada. Espacio, vacío. Presencia. Muy hermoso. Y me empoderé lo suficiente y a la semana yo tomo mi certificación en barras. Tampoco tenía dinero. ¿Cómo lo hiciste? Primero sufrí un rato porque ¿cómo? Le decía a mi esposo y mi esposo así de, ay, mi hija, pues quisiera, pero no, pues. Sí. Apoyándome, sí, pero me dices que no tengo, pues así sí, nomás, sí. O sea, no tengo en ese entonces que eran 7,000 pesos, o sea, no tenía 500, mucho menos 7,000. Y cómo, y los juicios, ¿no? ¿Cómo se te ocurre gastar tanto en este momento que no tienes? Espérate a que tengas. Y era como, mi interior me decía, no, es que esto me va a dar. No es, o sea, no solo por el tema de voy a poder cobrar, no, yo no veía eso, yo veía el futuro, o sea, yo veía así como los canales que se te abrían. Sí, no sabía ni por dónde, simplemente yo sabía que por ahí era. Y me acuerdo que primero me tuve que atravesar muchas cosas, me es como vergüenza y así, de pedir, etcétera, y me animé a decirle a la señora que en ese momento me ayudó a dar la clase, oye, ¿me aceptarías pagos? Y me dijo, sí, claro. Ok, ya tengo un algo, ¿no? Sí. Y le dije a mi papá, le pregunté a mi papá, quiero tomar una certificación, no sé qué, ¿cuánto ocupas? No, pues 7, ¿cuánto tienes? No, pues nada. Me dijo, déjame ver cuánto te consigo de aquí a tal día. Y sí, me dio como la mitad, ¿no? Okay. Entonces ya yo voy a mi clase con la mitad, y me dice, no estaba acordado en cuántos pagos ni nada, solo estaba acordado que no había tanto pedo, ¿no? Así. Entonces ya llego yo y nomás le doy la mitad y le dije que por favor, ¿no? Así, todo, o sea, todo bien, pero de que yo tenía mucha pena, para mí esas cosas todavía eran muy difíciles y a mí me daba vergüenza, pues. Y a mí dice, no hay pedo.
luego me pagas. Y me compartió más herramientas de Access para generar dinero, pues jales de energía y cosas así que yo no sabía que existían. Y ya los hice todo lo que me dijo. Ese día mi papá en la noche, sin que yo dijera nada, me da el resto del dinero. Y yo, ahí pues le pagué el mismo día. Okay. Todo eso para mí era magia, pues era de ¿qué pido? ¿Qué está pasando? Porque en mi panorama lógico eso no existía, era imposible, ¿no? Porque en mi lógica también mi papá tampoco tiene tanto dinero para estarme dando. Todo era imposible. Así, bien chiquito se sentía el mundo en ese momento. Entonces cuando yo tomo la clase, ahí es donde yo creo que empiezo a caminar, ahora sí, mi vida. Que en el pasado, a pesar de ya tener cierto camino y haber practicado con conciencia y con constancia y con entrega otras disciplinas, seguía yo sin poder entender, pero ¿qué quiero yo? O sea, ¿para dónde estoy yendo? No sé, solo estaba sobreviviendo, pues, y ahí empiezo yo con más claridad de, ok, no sé para dónde, pero si de todas formas no sabes nada, pues de perdida que se sienta que eres tú la que está dirigiendo tu vida. Y empiezo a dar sesiones, me acuerdo que tampoco las podía cobrar porque era un pedote para mí y aportación voluntaria. Ay, no, le sufrí mucho. Y ya empieza a cambiar las cosas, ¿no? Empiezo a recibir dinero, poquito, pero empieza a entrar dinero. Empieza a cambiar la realidad para mi esposo también. Yo ya no estoy histérica. Eso fue de lo más, el regalo, yo creo que de los primeros regalos más interesantes, pues que después de un mes de la clase, claro, estoy recibiendo barras. Porque casualmente yo salgo de la clase y en la clase me muestran que está la posibilidad de estar haciendo intercambios, ¿no? Pero yo no conocía a nadie. Y al día, 2 días que subo mi publicidad, ¿no? De sesiones de barras, aportación voluntaria, güey, con una letrita así chiquita. Así. Que no se sesiones de barras, aportación voluntaria. Ay, no, qué ternura. Chiquitita, chiquitita. Alguien que sí conozco me dice, yo también doy barras. ¿Cuándo nos hacemos intercambio? Y yo, arre, hay que ver. Pero es un pedo porque de ahí yo no tengo tiempo libre, porque mis hijos, no sé qué. Pero a ver, hay que cuadrar. ¿Dónde vives? Me manda su ubicación a una cuadra de mi casa, de la casa de mi suegra, a una cuadra. Y yo así, no mames, ¿qué pido? De más. Sigues poniendo peros. Entonces tuve la oportunidad de estarme haciendo barras constantemente durante un mes, 2 meses. Ahí con ella. Ajá. Ella iba a la casa o yo iba, pero como estaba muy cerquita, había mucha facilidad. Para que veas. Entonces tuve la oportunidad de hacerme muchas barras en tiempo récord, ¿no? Al poco tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sé el tiempo, pero así muy poco, ya no estábamos en la casa de mi suegra. Se había abierto ya las posibilidades, nosotros, lo que sea, que nos permitió movernos de... ¿Ya estabas generando tú con tus...? Sí, no tanto, pero ya mi energía ya había cambiado. Sí. Que eso es de lo que para mí ha sido lo más claro de reconocer cuando yo empiezo a usar las herramientas, pues. Porque las herramientas no nomás es recibir las sesiones, sino formas de herramientas. ¿Qué hacer cuando empiezas a pensar esto? ¿Qué hacer cuando te sientes así? ¿Qué hacer cuando crees que no se puede? Entonces, me di la oportunidad de usarlas, ¿no? Me di la oportunidad de ponerlas en práctica y era como, o sea, ¿cómo es posible que decir qué más es posible cambie tanto? Pero lo es, lo es, así fue para mí. Entonces no me quedaba ninguna duda de que yo quería seguir expandiendo esa conciencia, pues, de la energía. No, si te das cuenta, ya la venía manejando, pero no la entendía, no la acomodaba, no la encarnaba, era como todavía vivirla. O sea, estaba viviendo una espiritualidad desde la mente, desde la quiero entender, la quiero nombrar, le quiero poner un nombre. Y sí, es parte de reconocer, pero ahí no está
La ¿Cómo la magia, bajo? exacto, la magia sucede aquí, en el cuerpo, en la materia, en las acciones concretas que haces para llegar a cualquier lado. No sucede pensando bonito, no sucede teniendo pensamientos bonitos. Es una parte de, pero no es eso. Y eso fue lo que con más contundentemente me empezó a mostrar esta metodología o esta forma de trabajar con la energía, pues que se me empezó a mostrar con mucha claridad qué soy yo y qué no soy yo, qué era mío y qué no era mío, que estás percibiendo un desmadre de cosas todo el tiempo y súmale si eres hipersensible y lo que tú quieras. Hay un extra de intensidad en tu capacidad de percibir. Sí. No solo estás percibiéndote a ti, ojalá que fácil fuera, pero no es cierto. Dale ejemplo de lo que me decías de la cámara aquí, que estás percibiendo la energía de las personas. Sí, pues haz de cuenta que estás percibiendo todo. Estás percibiéndote a ti, lo que sucede en tu mundo, pero también lo que sucede en el universo de los demás. Y si no eres consciente, crees que es tuyo, crees que eres tú, porque si lo siento y nadie me ha dicho que eso es que así no es, pues si todo el mundo me ha dicho que lo que yo siento soy yo, pues a huevo que quiero integrar esto, cualquier cosa que sienta a mi universo debe ser mío. Entonces, por ejemplo, le decía a Ariadne que me retaba el tema de las pantallas, de las cámaras, porque puede ser muy sencillo hablar con una sola persona porque eres tú hablando con otra persona y el canal está así como que tranqui, más íntimo. Pero cuando sabes que no es que sepas, es que percibes todo el montón de gente que te va a ver en el futuro, porque también sientes el futuro y el pasado. O sea, todo eso se siente, exacto. Todo eso se percibe. Entonces, yo empezaba, cuando estoy ante la posibilidad pues de hablar ante un montón de gente, aunque no esté aquí, sí está allá en el campo de las posibilidades. Entonces ya empieza uno a tartamudear, empiezas a querer cambiar el mensaje, a decir lo correcto, porque no sabes quién, pero percibes que alguien allá no va a estar de acuerdo contigo. Entonces tú ya quieres justificar tu mensaje desde que lo estás emitiendo. Entonces todo eso provoca que no eres tú la que está hablando. Sí. Y parece X, pero vivir así a mí me estaba ocasionando un montón de problemas. No me estaba dejando ser feliz, no me estaba dejando funcionar. ¿Por qué? Porque todo lo que yo percibía lo quería colocar en mi universo, entonces yo estoy loca. Para mí, yo crecí toda mi vida creyendo que estaba loca y deprimida porque así es ser yo, así soy. No hay escapatoria. Esa es mi naturaleza. Esa es mi naturaleza y soporta. Y no es cierto, pues, no es cierto. O sea, cuando yo empiezo a reconocer, ay, es que ¿por qué de la nada siento este enojo? ¿Por qué estoy tan enfurecida si no me está pasando nada que me haga enojar? ¿No? Mi lógica antes era es que yo soy así. Sí. Esto es normal para mí. Pero la realidad es que no, era la furia de mi vecina, de mis hijos. Sí, por ejemplo, algo que te estaba contando ya para que no te termine de contar, es que muchas veces, bueno, siempre, los niños vienen a mostrarte tus propias emociones y es muy difícil cuando, por ejemplo, está llorando un niño al lado de ti y está con todas sus emociones desbordadas y tiene mucho, a lo mejor, enojo, ¿no? Y tú llegas como grande, como adulto programado y del sistema que no sabe reconocer ese enojo en ti mismo, es como llegas y no llores, no te enojes, o sea, tranquilo, o sea, luego a querer contener, o sea, controlar. Y el niño lo que te está mostrando es que tú puedes sentir esa emoción también, tú puedes expresarte y no hay sin ningún juicio y eres tan libre como yo, o sea, el niño viene a mostrarte un sinfín de posibilidades y es donde te vuelves a tu infancia, a tu niño interior, ¿no? Para mí los niños son la punta de la flecha y no los estamos usando así, los estamos poniendo atrás de nosotros. Sí. Y yo creo que no solo por una lógica biológica de que ellos van adelante porque son el último eslabón de
la tribu, ¿no? Son los que para mí, ellos son la punta de la flecha, porque para empezar son los que van a crear el futuro. Ujú. Cuando uno ya no esté, son ellos los que se van a quedar. Y ellos ya saben, el niño ya sabe. Uno le quita su saber con todo lo que uno hace para controlar y someter. ¿Por qué? Porque nos da miedo tanta libertad. Sí. Porque tú ves al niño y el niño quiere lo que quiere. Sí. Y no le importa si tiene que llorar, patalear o romperte el espejo. El niño quiere lo que quiere. Y a nosotros eso nos da mucho miedo, porque a nosotros nos han dicho que no debes de desear, que no debes de pedir, que debes de comportarte. Claro que sí, claro que sí. Le vas a enseñar al niño eso, no se hace así, pero no le vas a quitar. Bueno, yo no le voy a, y creo que no debemos hacerlo, quitarle lo que quiere. Ujú. El niño no está todavía maleado, lleno de cosas que quiere Juicios. sin sentido. O sea, lo que quiere tiene sentido para él. Y es muy interesante porque el niño también está siendo un reflejo del mundo. Ujú. Entonces, si el niño quiere muchas cosas, no sé, que a lo mejor yo juzgo como superficiales o materialistas, bueno, es que no nomás está, o sea, él también está respondiendo al mundo, como te digo, desde esta percepción. El niño también está percibiendo que toda la gente quiere, no sé, cosas de marca. Sí. Y el niño de repente te pide una cosa de marca y tú dirías, pero qué pedo, o sea, ¿tú qué sabes de eso? Pues no importa, el niño lo está deseando, Sí. ¿no? Entonces, uno, desde ese tipo de cosas, uno tiende a controlar. Ay, no, niño, y hasta puedes llegar a muchos extremos de violencia y todo por someter ese deseo cuando el niño solo estaba siendo niño y mostrándote la realidad del mundo. O sea, yo creo que el niño viene limpio, pues, Sí. puro y abierto y consciente, muy consciente. Eso, yo me he dado la oportunidad de tratar a mis hijos no como adultos, son niños y yo soy la mamá y yo tengo muy claro mi rol y direcciono y yo creo que sí soy una mamá un poco estricta, sí soy un poco estricta, pero yo no les limito su libertad. Mis niños son niños salvajes y a veces eso me hace pagar un alto precio, pero es lo que yo creo que se debe de cuidar. ¿Cómo describirías salvaje? Pues sin estar tan domesticados, pues sin estas estructuras del pórtate bien. O sea, mis hijos se pueden portar bien, que es bien, ¿no? Sí. Pero no sé, la gente quiere un niño callado, mis hijos no son callados. La gente quiere un niño quieto, mis hijos no son niños quietos. Pero claro que se saben comportar. Sí. O sea, saben pedir, saben en la respetar. escuela, en entornos donde ellos están solos sin mí, todo el mundo me echa por, ay, qué niños tan lindos. Y yo, ay, pues los que tú conociste, porque los que yo tengo en la casa no son así. Pero bueno, ahí es donde yo veo como el fruto de la chinga que yo me estoy metiendo, pues, por cuidar. O sea, lo que yo creo que estoy haciendo y que me cuesta a veces un alto precio es cuidar esa esencia de libertad del niño. Porque no se me hace muy, o sea, si soy como muy honesta y veo mi proceso de vida, es como, o sea, pasé 20 años sin saber quién era para luego tener que hacer 10 años de trabajo rudo para recordar quién era. ¿Qué tal que nunca olvido quién soy? ¿Por qué tengo que pasar ese proceso o sea, creo que hay un punto en el que sí, condición humana, ¿no? Es parte del show, creo, pues cambias, ¿no? Cambias y te pierdes y lo que sea, pero tan rudo, o sea, tanto no, yo no creo que haya necesidad, no creo que haya necesidad de sufrir tanto, de estar eligiendo el sufrimiento más allá del natural o del no sé si hay normal y quizá ningún sufrimiento es normal, pero es necesario. Pero creo que sí, quien, creo ¿no? que sí hay un punto en el que es necesario para poder realmente, no sé, el parto es puede ser muy doloroso, ¿no? Pero no necesariamente tienes que sufrirlo. Sí. Entonces creo que podemos Separar. Y yo he elegido eso. Entonces yo no quiero, yo estoy eligiendo que mis hijos no elijan el sufrimiento,
¿Que lo puedo evitar? No. Ellos tendrán que elegirlo. Sí. Pero sí me esfuerzo o es un tema que atiendo, que el niño siga siendo niño, pues, que no se empape de todo y no de las mentiras del mundo. O sea, no es que estén en una burbuja, no, pero no les quiero apagar su salvajidad, porque en ese ser salvaje también están conectados a la tierra, a Dios. Mis hijos me sorprenden, saben cosas de la energía, saben distinguir cuál es su plano de sueños, cuál es su imaginación, saben cosas, cuál es la energía del amor, porque ya lo son, no porque se lo enseñé. Sí, yo se lo mostré, yo se lo nombré, yo le dije, esto existe, ¿no? Pero más que implantárselo, fue vivir en un entorno donde eso existe. Okay. Nada más. Pero también su papá y yo somos bastante libres, al menos hasta donde nos alcanza la conciencia, ¿no? Porque pues sí está cabrón el mundo. O sea, sí es como, sí tiene su complejidad, pues decir, ay, estoy fuera del, no es cierto. No, y no es necesario tampoco. Bueno, yo no estoy buscando necesariamente salirme de la Matrix, sino simplemente quiero vivir con mi elección y reconozco que es posible porque lo estoy haciendo todos los días. Porque la mayoría de los niños no viven como viven, porque la mayoría de las familias no tienen armonía como la que yo tengo. Entonces no es porque yo sea mejor, pero sí estoy eligiendo conscientemente y me atrevo a cambiar las cosas que yo considero que no me están llevando hacia allá. A mí mis hijos me han retado, por ejemplo, en eso del niño quiere lo que quiere. Claro que yo al principio era no, ¿por qué no? Hasta que era como, pero esto no funciona, el niño lo sigue haciendo, ¿no? Y cada vez más violento su comportamiento, cada vez más exagerado su berrinche, cada vez más fuerte su crisis, hasta que dije yo, bueno, ¿y qué tiene de malo que le dé lo que quiere? ¿Qué va a afectar que le dé lo que quiere solo porque yo decidí que no debería querer ver una película a las 10 de la noche? Porque se tiene que dormir temprano, porque si no se duerme temprano, esto y lo otro, y el desarrollo de los niños, y chaca, es como, sí, pues, y si no, pues yo me atreví, me atreví a desafiarme a mí y a desafiar, o sea, cuando digo desafiarme a mí es reconocer que muchas de esas cosas que según soy yo, no soy yo. Son el efecto también, pues, del mundo, de lo que me han dicho que debo de cómo debo de ser, de cómo debo de reaccionar, de cómo debo de sentir, de lo que debe ser bueno, de lo que debe ser malo, de lo que se debe de permitir. Entonces yo me he permitido con mis hijos transformarme un montón, principalmente para poderlos recibir. Es como, o sea, yo no creo que sea normal tener tanta desarmonía en la casa, que siempre haya gritos, que siempre esté desbordado mi hijo, que siempre esté desbordada yo. O sea, es como, sí. Por naturaleza. Es retador, es retador, ¿no? Silencio en la casa no va a haber. Pero una cosa es un niño gritón porque está divertido, a un niño que está saturado, sobreestimulado, frustrado, con ira contenida. Es como, porque yo quiero un niño con ira contenida. Entonces, ¿qué estoy yo imponiéndole tanto? Y eso me remonta a mi mamá, ¿no? De que yo recuerdo cuántas veces mi mamá fue esta figura que yo leía como imposición y como mi mamá no me deja, no quiere que yo sea feliz. Cierto. Entonces digo, oh, aquí estoy yo ahora, quitándole la felicidad a mi hijo. Siendo mi mamá yo. Sí. Y me doy cuenta de que, pues, soporta eso de ser mamá. No soy amiga de mis hijos. Oye, cuando llegue la etapa donde tus hijos tengan que volar y tengas, o sea, te estás preparando para esa etapa para no perderte en el y ahora quién soy si no están ellos. Pues fíjate que muchas veces me dicen cosas como, ay, aprovecha el tiempo, disfrútalos mucho, porque se pasa bien rápido. Y yo así de,
no tengo prisa, pero tampoco me molestaría que esto fuera un poquito más rápido. Yo no siento que vaya a sufrir ese creo que eso pasa también por no estar siendo tú y por estar viviendo tu maternidad, ya sea como algo impuesto, sacrificio, o como una etapa que se vive y no hay escapatoria. Es como, y esto soy mamá y toda mi vida voy a ser, mi personalidad es ser mamá nada y más. Y yo no lo estoy viviendo así, o sea, sí lo estaba viviendo así, ¿no? Los primeros años sí estaba viviéndolo así y no me gustó, no sabía cómo salir de ahí y son es Access, pues, lo que me ayuda, las herramientas que me ayudan a cuestionarme y si hay algo más, y si se puede. Es cuando, fíjate, pasó algo bien interesante ahí porque yo empiezo a hacerme estas preguntas, ¿no? O sea, ya, yo, Adrián Raquel, también quiero figurar en mi propia vida. O sea, no quiero solo ser mamá. Sí. ¿Cómo se va a ver eso? No sé. No sé si se trata de trabajar, no sé si se trata de hacer servicio, no sé de qué se trata, solo sé que Adrián Raquel quiere hacer algo más que ser mamá. Y empiezo a hacer muchas preguntas, ¿qué más es posible? ¿Cómo se vería una vida donde yo me sintiera plena todos los días? ¿Cómo se vería una vida donde yo me despierte feliz? Porque yo me despertaba todos los días. Otra vez, otro día más. O no quería despertar porque ya empezaba la chinga del día. O, mamá, y yo allá en el sueño, mamá. Y mi primera emoción era, ande, hijo. Pero yo no estaba, estabas frustrada. Estaba frustrada. Entonces empiezo a hacer este tipo de preguntas, que todo eso pues son herramientas de Access. Bueno, no es que sean exclusivas, ahí las conocí yo, ¿no? Hacer preguntas. Y empiezan poco a poco a moverse las cosas, nos vamos a al DEPA donde vivimos actualmente, y ahí mi dinámica ya cambia, pues porque acá, no sé, acá solo me hacía cargo de mis 5 metros cuadrados de casita, de cuartito. Acá ya tenía una casa a cargo que implicaba otro tipo de actividades. Entonces Adrián Raquel empieza a surgir diferente. Ya no solo estaba en una habitación con 3 bebés, ya estaba en una casa donde mis hijos tenían vecinas, por ejemplo. Entonces todo empezó a cambiar con facilidad, ¿no? Con intensidad también, pero se mostraba solo. Y una de las cosas que más que me sorprendieron mucho porque me retan al sí se puede, es que se abre la posibilidad de hacer un viaje a Nepal. Allá está la que fue mi maestra durante muchos años y bueno, se van acomodando las cosas y me dice, ¿qué tal? Pues que sí iba, y primero era como, ay, sí, claro, jijiji. Un poco lo empecé como de, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedo ir? Sí. Pero en realidad no podía ir porque tienes 3 bebés. ¿Cómo te vas a ir un mes a otro país, a otro continente, cuando tienes 3 bebés? Pero yo sigo haciendo, o sea, agarro la posibilidad, contemplo la posibilidad. Y luego dinero, ¿no? No tienes dinero para hacer un viaje de esa magnitud. Sí. Pero como yo ya había cambiado, yo ya no estaba en no, pues no se puede ni modo. Ahí el próximo año planeamos, sino que me puse en plan de, ¿y cómo sí? Tampoco digo que lo había decidido y voy a hacer todo por lograrlo, simplemente no lo descarté. Como, ¿y si sí? ¿Y si sí se puede? ¿Qué se requiere para que esto sea posible? ¿Qué se requiere para que esto pase? ¿A quién me tengo que acercar para...? Y me mantuve atenta, viendo. Entonces se van mostrando. Llega dinero, pues se me aparece el pídele dinero a tus tías o pídele las tarjetas de crédito a tus tías. No regalos, sino simplemente yo no tengo acceso a una tarjeta de crédito para comprar 50,000 pesos de boletos de avión. Eso no existía en mi mundo, ¿no? Entonces me van diciendo que sí, y era como, ok, pues le digo a mi esposo y él así de, pues yo me quedo con los niños, tú vete con el bebé. Y yo, pues parece que sí, pero todavía se veía como grande.
Y me decía, pero ¿cómo le va a hacer con los niños? ¿Él solo con los niños? Pues bueno, si él dice, la verdad, sí es muy buen papá, pero era como mucho reto. Los niños tenían 2 y 3 años, 4 y 3 años, los niños, un poquito menos. Y también se me hacía, nunca nos habíamos separado. Yo creo que o sea, separaciones de una noche de vez en cuando que se iban con mi mamá, pero los niños bien mimados, pues era como. Y total que me atrevo, se mueve prácticamente sola la realidad, compro los boletos con facilidad, la logística y ya, nos vamos a Nepal. Una experiencia pues también bien fuerte con mi bebé, porque pues ahí andaba el morrillo de 1 año, en otro país. Y ahí yo empiezo a ver lo que hace mi esposo, y mi esposo se apalanca principalmente de mi hermana, por ejemplo, y la contrata para que lo ayude como niñera. O sea, como diciendo las horas que yo era para que él se pudiera ir a trabajar, y así las empieza a hacer mi hermana. Ok. Jamás yo contemplé que mi hermana me podía ayudar a cuidar a mis hijos. ¿Por qué? En todos esos años yo nunca conté. ¿Por qué? Porque mi hermana está ocupada, mi hermana tiene su vida, mi hermana tiene su trabajo. Y cuando yo estoy allá viendo que mis hijos los tiene mi hermana, para mí era como, wow, o sea, las cosas las tienes aquí y no las ves. Y cuando regreso, mi hermana me dice, ay, pues si quieren que les siga ayudando, arre. Entonces yo regreso con muchas más horas disponibles para mí, sin tener que hacer nada forzoso más que preguntar y recibir, porque me pude haber quedado, no le digas a mi hermana, mi amor, qué vergüenza. No la presiones, ella tiene sus cosas que hacer, cualquier cosa que yo pudiera estar, o sea, mis mentiras. Y seguir en tu zona de confort, seguir en tu hábitat. Y así empezó a expandirse, o sea, así empezó de repente pues ya tenía más hijas, no, cancelado. Ya tenía más tiempo libre, más. No, ya no. Así estamos bien con 3. Queríamos 4, pero ya 3 estamos muy bien. Entonces ahí yo me sigo tumbando mentiras de la cabeza, pues sí, parece que no se puede. Sí, eres mamá de 3. Y me fui de viaje. ¿Por qué no se podía? Porque yo creía que no se podía. Tus propios límites. Y eso cambió mi dinámica cotidiana, porque sí, a lo mejor puedes estructurar tu vida un mes para irte, ¿no? Y si tienes el dinero suficiente, para muchas puede ser muy fácil pagar una niñera, etcétera. Pero pues en mi realidad no era así. Mi realidad era chiquita y se fue expandiendo simplemente con tumbarme mentiras, tumbarme no puedo como mujer, ¿no? Sí. Porque como mujer se supone que, bueno, o sea, como la mujer que yo estaba haciendo y que veo que es no sé si arquetipo o estereotipo más bien de mujer de casa que yo estaba eligiendo ser, pues definitivamente a qué horas ibas a hacer cualquier cosa. Si todo el día estás limpiando, haciendo comida. Entonces, por ejemplo, también ahí se nos abrió la posibilidad, se nos aclaró en el que yo reconocí, yo no quiero limpiar mi casa. O sea, sí quiero vivir en una casa limpia y sí estoy dispuesta a hacer lo que corresponde, no, pero yo no quería ser esa figura central. Y era como, a mi esposo le encanta limpiar. Okay. Pero él también me estaba dejando a mí el rol porque así es. Así es. Entonces es uno de los roles, por ejemplo, que nos permitimos romper. Y ahora básicamente él es encargado de la limpieza. Y curiosamente eso hace que a mí me den ganas de limpiar. Ahora limpio más de lo que limpiaba antes. Ya sea en equipo. Entonces ahora ya tenemos rato que nuestra casa no es la más impecable, pero ya no es el desmadre que teníamos. O todo más el peso sí, hacia ti. Y lo pesadísimo que era lograr mantener cierto orden con 3 bebés, etcétera, ¿no? O sea, ahorita ya fluye muy orgánicamente. Y o sea, es por las acciones que haces, pero también por la energía que estás decidido a encarnar. O sea, yo no me estaba permitiendo ser otra cosa que no fuera ser esa ama de casa ideal. Sí. Entonces,
aunque a mí me estuviera molestando mucho limpiar la casa, me obligaba a hacerlo. Sí. Porque no había de otra, porque así es. Y si no, pues qué injusto si tu esposo paga las cuentas y aparte lo pones a limpiar, pero yo no lo estoy poniendo a limpiar. O sea, eso, o sea, la familia, el hogar es de todos los que viven ahí. Sí. No nomás y mío. se presta para que tus hijos ya colaboren también con todo, ¿no? Y nos ha costado, ¿no? Porque aparte que están chiquitos, ¿no? Podemos esperar que el niño haga un montón de cosas. Sí, o sea, sí, mis pero hijos sus están muy cositas pequeños. No tirar tantos juguetes. Pero durante los primeros años quizá tampoco los estábamos enseñando o guiando a ese orden porque lo hace la mamá. Y estás tan pequeño que no sabes ni qué onda. Entonces, pues simplemente el niño hacía un desmadre y yo hacía un berrinche porque hicieron un desmadre y lo limpiaba enojada y ya, ¿no? Y limpio. Pero eso no estaba contribuyéndole a nadie, ni a su desarrollo de que entendieran que, pues, que es bueno estar en un lugar limpio y ordenado, que te facilita las cosas tener una casa limpia, que es bueno y adecuado que seas responsable de tu desmadre. No se lo estábamos indicando de ninguna forma. Solo les estábamos aventando el coraje porque eres cochino. Sí, sí. Pero ¿eso qué? Pues eso hacia dónde te lleva. Sí, aparte. Porque claro que luego uno reconoce y dices, ay, pero pues si es un niñito, pues sí, pues, pero ya le hiciste, ya le gritaste, ya soy la peor mamá del mundo. Bueno, ¿algún mensaje que quieras dejar? Un mensaje que para las mamás, para tu yo del pasado, del futuro, o pues algo que te quieras reconocer a ti mismo. Que se elijan realmente. Creo que de todo este proceso que hemos estado hablando, el centro es logré elegirme. Logré elegirme cuando me pude escuchar detrás de todo este ruido y cuando me escucho a mí y me doy espacio a mí para existir, no a lo que creo que soy, sino a quién soy, con esto, lo que se siente aquí, porque aquí se siente esta expansión de lo que tú quieres ser y hacer. Eso me cambió la vida. No solo mi vida en términos materiales, sino sino la plenitud y que yo soy capaz de experimentar en este momento. Entonces creo que nunca vamos a lograr un éxito real si no lo estamos haciendo desde nosotras mismas. Creo que podemos llenarnos de éxitos materiales y logros y el trabajo y soy la más chingona en lo que hago y lo que sea, en cualquier faceta que elijas vivir, pero si todo eso lo estás haciendo desde lo que te dicen que debes de hacer, va a seguir ese hueco ahí, va a seguir ese hoyo ahí, ese vacío, que de cualquier manera te va a seguir generando o drama en tu vida o dolor, sufrimiento de estar vivo. Entonces, elíjanse, ábranse la puerta y recíbanse, ¿no? Y para eso hay herramientas, porque no necesariamente es fácil, no necesariamente es divertido, pero sí es divertido lo que sigue de ahí, sí es divertido y hay mucha plenitud pues en la vida que puedes experimentar cuando te permites ser tú mismo y vivir desde ahí. Wow. Que es la misión que tenemos, ¿no? De volver a conectar con nosotros mismos y poder coexistir con los demás también. O sea, darte la oportunidad de estar contigo, pero también con los demás. Y yo creo que cuando eres tú mismo, verdaderamente tú mismo, estar con los demás es mucho más ligero, sí. Mucho. Hay menos distorsiones en el vínculo, hay menos drama, hay más tolerancia, hay más capacidad de recibir al otro y no rechazarlo. Muchas cosas que van distorsionando las dinámicas de coexistir juntos. Pues creo que si todos pudiéramos ser nosotros mismos, habría mucha más armonía en todos los sentidos, ¿no? Yo siempre lo veo como si estuviéramos en un mandala, como si fuéramos todos un mandala y que cada quien tiene que estar en su lugar para que el mandala pueda estar bello y funcionar. Sí.
pero nos aferramos pues a movernos para allá y movernos para acá. O no me gusta este lugar porque no me gustan las personas que hay alrededor de mí. Sí, pero ese es tu lugar. Sí. Recíbelo. Okay. Y entonces si cada quien se puede colocar en su lugar, en el lugar que le corresponde, pues entonces ese mandala estuviera funcionando y ya, ¿no? Sí. Pero para poder reconocer el lugar, te tienes que recibir a ti. Y ese, para mí, ha sido la verdadera chamba, pues. ¿Quién soy yo? Bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Me encantó tenerte y poder recibir esta información a mi etapa donde todavía no soy mamá, pero yo siento que es parte también de lo que me estoy preparando para yo recibir y no vivirlo como pues en otros tiempos, ¿no? Mis antepasados o mi mamá o lo que sea, no por juzgar, pero sí hacerlo más consciente y desde mi verdad y poder conectar con más personas también. Te agradezco mucho por estar aquí, por darte la oportunidad de compartir tu verdad. Gracias. Algo que quieras agregar, tus redes sociales, tu número de teléfono, tus servicios. Pues actualmente estoy trabajando como facilitadora de barras, doy sesiones de barras, doy clases de barras. También hago algunas otras dinámicas como círculos de mujeres, círculos de como ceremonia para diferentes cosas. Y me pueden encontrar en el Instagram, estoy como Adrián Raquel-facilitadora. Y pues ya si quieren más información específica de mis servicios, pues ahí se los puedo dar y ahí los pueden ver porque también pues ya hay mucha cosa publicada. Comenten aquí abajo qué les pareció este episodio y gracias una vez más por estar aquí con nosotras, acompañándonos en otro podcast, en otro episodio. A todas las personas que nos están escuchando, si están pasando por un momento difícil, algo que les quieras contar, algo que les quieras aportar. Que todo es posible, que nunca dejen de preguntar qué más es posible, aunque estemos bien abrumados por nuestras realidades del presente, todo puede cambiar, pero hay que elegirlo. Hay que elegirlo y una forma de hacer que esa elección sea más fácil de elegir es preguntando qué más es posible. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Ahí les dejamos de tarea. ¿Qué más es posible? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Raquel, una vez más, gracias. Te amo. Gracias por compartir conmigo esta experiencia y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bienvenidos a Luz en la Sombra, un camino a la serenidad. El contenido de este video tiene un propósito informativo y no reemplaza el diagnóstico o tratamiento de un profesional. Recuerda siempre buscar ayuda.